Bienvenidos a QR. 24 horas, nuestra historia, podríamos decir, solo para resumir, porque frente a lo que será una discusión muy importante mañana en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respecto del Fondo Monetario Internacional, enseguida nos lo explica Hernán Lecher, un cheque en blanco pide el gobierno para el acuerdo con el Fondo Monetario. En la calle habrá nuevamente otra movilización, muy importante por las mismas razones. Tiene que ver con no aceptar que los jubilados ganen miseria, pero al mismo tiempo la ciudadanía, o una porción muy importante de la ciudadanía, dice no nos van a amedrentar. Es la historia del pueblo argentino y de tantos pueblos de nuestra región, frente a la injusticia, frente a las amenazas, frente a calidad de vida que se va deteriorando. Las calles, las plazas son los lugares donde, si la política todavía no canalizó esa representación, allí está buena parte de la sociedad. Ahora, el gobierno atraviesa momentos de muchísima inquietud. Una inquietud tiene que ver con lo económico y hoy también lo vamos a hablar con Hernán en minutos nada más. Los dólares financieros, el dólar ilegal, mal llamado dólar blue, las acciones de las empresas argentinas a la baja, también el riesgo país que aumenta cerca de los 800 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los sectores importantes de la economía que suelen tener capacidad para mover estos indicadores no confían en que el gobierno pueda sostener el tipo de cambio. Muy resumidamente, enseguida, insisto, lo explica Hernán. Y sobre todo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, en 10 días, con 10 días de diferencia, primero dice una cosa y después dice otra sobre qué tipo de acuerdo tiene con el Fondo Monetario Internacional. Vean lo que decía el ministro de Economía el 7 de marzo en La Nación Más respecto de el monto que el gobierno podría recibir por parte del fondo y la certeza que mostraba el ministro. Negociación y hay un monto que es de fondos frescos. Bueno, no, es un monto, es un monto, es un monto X, total. Sí, X. es un monto total. Ya está definido, ¿me lo puede contar? Todavía no. No lo puedo, obviamente eso es confidencial, es un monto que está definido con el staff. Entonces, está definido el programa y el monto, ¿no? No lo puedo decir porque es confidencial, pero el monto está definido. Lo define el Fondo Monetario Internacional, pero sugería conversaciones, surgiría algún tipo de acuerdo, pero que estaba efectivamente ese dato. Hoy por la mañana, decisión del Poder Ejecutivo que el ministro de Economía vaya muy temprano a tratar de brindarle alguna claridad, alguna calma, porque otra vez las reservas a la baja tratando de sostener la especulación o la cobertura que buscan las empresas si no confían en que el gobierno puede sostener la magia que viene haciendo en este tiempo, que es sostener el tipo de cambio. Y a ver qué decía el ministro, 10 días después de lo que había afirmado en términos de ya un acuerdo con el Fondo Monetario. Escuchen. ¿Está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Por eso tampoco lo decimos. Yo no sé si el ministro podía dar esa información. Es decir, ningún gobierno va a decir, sí, se van a levantar las restricciones cambiarias, mal llamadas cepo, en determinada fecha, el tipo de cambio va a pasar a ser tal o cual, y el monto... ¿Por qué? Y bueno, porque a partir de ahí hay gente que toma decisiones y que modifica el curso de una economía de un país tan expuesto como la Argentina. Pero el ministro acá está diciendo otra cosa, está reconociendo otra cosa, que la decisión la toma el fondo, que ellos no saben y que eventualmente, insisto con esto, le están pidiendo al Congreso Nacional un cheque en blanco en un vínculo con el Fondo Monetario Internacional que históricamente condiciona la vida política y económica de la Argentina. No es un dato menor, no es una pavada y a veces uno escucha voces que parece que esto fuera un paseo por el parque. Bueno, en medio de todo esto aparece el presidente de la Nación en una gimnasia que ya como chiste cansa. Se refiere al dato de inflación mayorista, 1,6%, y como si necesitara, por otra parte, hay rumores de que hay discusiones entre el Banco Central, el ministro de Economía y el presidente. Pero más allá de eso, dice Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Inflación mayorista 1,6%. Si neteamos solo el crawling peg,
La tasa anual viene viajando al 7,4%. Y si a su vez restamos la inflación de Estados Unidos, empezamos a ver tasas cada vez más razonables. Viva la libertad, carajo. Venimos ayer de decir que, bueno, si no tomamos en cuenta la carne, ¿qué es lo que viene después? No contemos los alimentos, no contemos la bebida no alcohólica, no contemos el alquiler, no contemos las tasas. Vamos a hacer una cosa, mejor ni siquiera saquemos el dato de inflación. Confíen en lo que yo les digo. No demos ideas. Pero estamos muy cerca de eso. Insisto, como chiste cansa, pero hay otra preocupación. Si en algún momento deja de ser efectivo. Y del otro lado de la calle. Decía recién Juan Di Natale, una suerte de partido revancha. Vamos, una semana después, otra vez al Congreso, otra vez en reclamo por jubilados y jubiladas, pero también una señal de no amedrentamiento respecto de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Enseguida Irina Hauser nos cuenta acciones judiciales. Mauricio Caminos nos va a contar en detalle qué es lo que está pensando el gobierno y con quién lo pensó para evitar que mañana la plaza del Congreso de la Nación esté repleta y sea un dato político muy importante. Porque ¿quién más está mirando esa movilización? El propio Fondo Monetario. Está mirando también el resto de los actores de la economía. Están observando si el gobierno tiene control social. Y también estaremos observando hasta dónde la sociedad argentina avala que se pasen por encima una enorme cantidad de garantías respecto al derecho a la protesta, respecto de la libertad de expresión y sobre todo el derecho a peticionar ante las autoridades. No se pierdan el QR de hoy hasta el final porque tenemos documentos históricos de la historia reciente de nuestro país, de mismos personajes que hoy son gobierno, que alentaban hasta hace muy poco a tomar las calles. Paradoja de una Argentina que ni siquiera el libretista de una serie de cualquiera de las plataformas puede imaginar porque le parecería que no sería creíble. Las voces del día, arrancamos QR.